Bendiciones, qué bueno que estás con nosotros en este día. Siempre es un placer poder conectarnos por medio de las redes sociales. Este jueves es el primer servicio del año del 2022 y le damos muchas gracias a Dios por sus grandes bendiciones. Estos últimos 2 años, se puede decir, han sido llenos de muchos sub y bajas, pero algo que ha sido consistente en nuestras vidas ha sido la fidelidad de Dios. Como siempre, cada año, por lo menos a mí personalmente, me pongo a meditar, a analizar las cosas que hago, por qué las hago, qué es lo que Dios me está diciendo para mí, para mi casa. Y lo que tengo que compartir contigo, se puede decir, siempre te estoy compartiendo cosas personales, pero es algo que he estado meditando en el Señor. Y esta vez empecé leyendo la historia de David para este año. Y he estado leyendo la historia de él y las cosas que sucedieron mientras él fue rey, cuando era joven, cuando ascendió a ser rey, y luego las cosas que él hizo como rey y su actitud ante Dios. Una de las cosas que de mi personalidad me pongo a pensar, a analizar las cosas que hago, el por qué, cuál es mi intención, por qué lo hago, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y uno de los grandes privilegios que tengo es servir a Dios. Entonces me pongo a pensar todo lo que hago, dirigir la alabanza con las computadoras, con todo lo que hago, con todo las responsabilidades que me ha dado el Señor aquí en esta iglesia. Me pongo a meditar por qué lo hago, qué es mi intención, qué es el fruto que veo, qué son las cosas que Dios me está diciendo. Y voy a Él y le pregunto, y te voy a ser honesto, son preguntas difíciles, son días donde me pongo a meditar, me pongo a pensar, y a veces las respuestas que recibo no son, o que pienso, no me gustan. Entonces me voy a la palabra y busco dirección, busco planes. Y en estos tiempos, no algo que vemos mucho en lo que vemos en comerciales, en la radio, en las redes sociales: nuevo año, nuevo ti. Y lo más común que vemos son gente que dice: voy a bajar de peso, me voy a cuidar más, quiero estar mejor de salud. Y vemos cómo las inscripciones al gimnasio o equipo de ejercicio, las ventas, todo eso sube, ¿no? Empezamos el año con las intenciones de hacer las cosas mejor. Para mí, reflexionar en lo que he estado haciendo, dónde está mi familia, a dónde me está llevando Dios, es para entender y saber de hacer las cosas con el plan y el propósito de Dios. Entonces hoy en la mañana sería ayer en la mañana, platicaba con mi esposa y estaba meditando y compartiendo una de las cosas que estaba pensando, y le decía: yo sé que soy pastor, yo sé que Dios me ha llamado a hacer lo que estoy haciendo, de eso no cabe duda, pero tener buenas intenciones, tener un buen corazón no es suficiente. Eso solo te va a llevar hasta un cierto punto. Pero la verdad es que Dios nos pide que le creamos, nos pide una obediencia y nos pide que le rindamos el corazón. Y eso se escucha bonito, y lo has escuchado en muchos predicadores que han dicho: ven, acércate a Dios, rinde tu corazón, rinde tu vida. Y yo me he puesto a pensar, ¿cómo hago eso prácticamente? Si yo le estuviera explicando esto a mi hija de 9 años, a mi hijo de 3 años, rinde tu vida, ¿cómo le explico este concepto a un niño cuando todavía no han vivido una vida llena, se puede decir, no han vivido muchas experiencias? Entonces me pongo a pensar, ¿cómo puedo explicar esto de tal manera que es simple? Y leyendo la Biblia hace unos días, estaba en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y aquí vemos una historia muy interesante que siempre me ha llamado la atención. Y te voy a invitar a que lo leas en casa. Es una historia muy bonita, todo el capítulo 6, y a lo mejor vas a tener las mismas preguntas que yo tuve cuando lo leas si no lo has leído antes. En esta historia que leemos aquí, el David ya es el rey de la nación, y él lo que quiere es traer el arca del pacto a la ciudad donde él está. Quiere traer la presencia, porque es algo importante. Esto simboliza la presencia de Dios, y lo quería traer a él. Entonces él toma un plan y dice: voy a traer el arca del pacto, lo voy a traer aquí a donde estoy. Entonces reúne a la gente, agarran el arca y lo ponen sobre una carretilla, y van en camino, y todos alegres, felices, y cuidando del arca, cosas emocionantes, todo va bien. Y mientras van en camino, que se empieza a tropezar los animales. Entonces está a punto de caerse el arca del carro. Y vemos aquí en el capítulo 6
En el versículo 6 dice, cuando llegaron a él, era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. O sea, estaba a punto de caerse el arca. Y él, pues como toda reacción, si yo veo a mis niños que están sentados, están jugando, están a punto de caerse, pues ¿qué es lo que hago? Mi instinto es extender mi mano, a cacharlos para que no se caigan, no se lastime. Lo mismo un frasco, una base, algo importante, valioso. Es un instinto, ¿no? Extender la mano y sostenerlo para que no se caiga, no se golpee, no se quiebre. Y es lo que vemos este varón hacer. Pero dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios porque aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Aquí vemos un plan de buenas intenciones. Si hay algo que debemos de anhelar en nuestra vida siempre, es la presencia de Dios. Sí, y esta es una pregunta, y este es algo que has escuchado de todos los pastores aquí de Whitehorse, de cada uno en español, en inglés, de amamos la presencia de Dios, amamos el poder del Espíritu Santo, amamos que el Espíritu Santo venga y se mueva entre su gente. Una de las cosas que nos dice nuestro pastor principal: nosotros adoramos a Dios hasta que llegue su presencia. En algunos lugares la alabanza y la adoración pues a veces se siente un poco corta, ¿no? Unos 15, 20 minutos, y no de que eso esté mal, pero aquí cuando gente nueva llega y nos dice: oye, ustedes si cantan mucho, se la pasan largo, es que nosotros cantamos y adoramos hasta que llegue la presencia de Dios. No de que no pueda llegar en los primeros 5 o 10 minutos, claro, es nuestra adoración a Él, pero nosotros queremos entrar más profundamente a su presencia. Amamos el mover. ¿Por qué amamos el Espíritu Santo? ¿Por qué amamos su presencia? Porque es Dios manifestado aquí entre su pueblo, y cuando llega a su presencia, cuando llega a Él, cuando empieza a moverse entre nosotros, cuando vemos que Él está escuchando nuestra oración, nuestra adoración a Él, empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Vemos matrimonios restaurados, gente sanada de su corazón, de su cuerpo. Vemos cosas que en lo natural que nos tomaría meses, años en hacer, en un instante el Señor puede cambiar y transformar una vida. Atrás de esos momentos de adoración, de alabanza, hay milagros que la gente necesita, y es algo que anhelamos. Cada persona que venga aquí a las puertas de la iglesia, queremos que salga bendecida, que salga con un toque del Espíritu Santo. Amamos la presencia de Dios, amén. Y nuestro anhelo, y lo que siempre vamos a comunicar: anhela la presencia, ama la presencia, busca al Espíritu Santo. Y algo que yo siempre me preguntaba cuando era más joven: ¿cómo hago esto prácticamente? Y le preguntaba a los líderes, le preguntaba a los pastores, y siempre me decían: lee la palabra, ponte a orar, ponte a ayunar. Las cosas que a veces son aburridas, las cosas que son difíciles, ponte a hacerlo y vas a ver cómo Dios te responde. Y esa es la verdad, no es algo más complicado que eso: leer la palabra, orar y ayunar. Pero la disciplina para sentarse y hacerlo todos los días, todas las mañanas o en las noches cuando te da tiempo, porque es fácil ocuparnos con el trabajo, los quehaceres de la casa y todo lo que tenemos que hacer, y cuando menos lo esperamos ya es muy noche, estamos cansados y nos vamos a dormir, y lo último que nos tocó hacer es leer la Biblia, y a veces no llegamos a ese punto. Siéndote honesto, no acusando a nadie, yo soy culpable de cuando me ocupo mucho, tengo mucho que hacer, a veces eso me pasa. Entonces es cuando entra la disciplina. Pero regresando un poco más al tema, aquí vemos el corazón de David, vemos una buena intención. Él anhela la presencia de Dios. Entonces él dice: voy a reunir a todos, voy a llamar a fulano de tal, voy a traer a esta tal persona, y vamos a agarrar un carro y vamos a subir el arca y la vamos a traer. Algo fácil, práctico que se puede hacer.
Pero hay ciertas cosas en el Señor que no podemos tomar, se dice en inglés un shortcut, no podemos tomar el camino corto. Hay ciertas cosas en Dios que necesitamos someternos al proceso. Hay ciertas cosas en Dios que necesitamos acercarnos con reverencia. Sí, puedo leer la Biblia, puedo escuchar una Biblia en audio, puedo estar orando durante el día, pero cuando tomamos estas cosas con reverencia, cuando tomamos y sembramos el tiempo y buscamos de Dios, y cuando tenemos esa disciplina de ser persistentes y seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, empezamos a ver algo, empezamos a ver un cambio, empezamos a ver nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, empiezan a cambiar cosas dentro de nosotros que a veces no nos damos cuenta ni por qué ni cómo sucedió. Pasa una semana, pasa un mes, pasan 3 meses, pasan 6 meses, pasa un año, y cuando te regresas y ves lo que has leído, lo que has anotado, tus oraciones, puedes ver de que Dios ha sido fiel. A veces no fue inmediatamente su respuesta, a veces no se movió de la manera que tú esperabas, pero puedes ver una marca en tu vida día tras día, mes tras mes, de la fidelidad de Dios, de cómo Él ha escuchado, cómo Él ha respetado y honrado tu esfuerzo de acercarte a Él. Y esto es lo que yo veo aquí. David en su corazón anhela la presencia de Dios, y él en su humanidad, en su propia fuerza, hace un plan. Pero vemos que su plan no le va como él esperaba. ¿Cuántas veces como seres humanos no tenemos un plan, una idea de cómo queremos que las cosas sucedan? Te puedo decir que cuando estaba en la universidad, estaba a punto de graduarme, de terminar mis estudios, y yo decía, no, pues voy a hacer esto, voy a entrar y sacar una maestría en aquello y todo esto, y tenía mi plan, y no se dio y no se daba, y no tenía paz en las decisiones, y dije, bueno, a lo mejor esto no es para mí, entonces voy a terminar con el bachillerato y voy a empezar a trabajar aquí, y mi esposa y yo podemos empezar a hacer esto y aquello, y todos buenos planes. Porque lo estaba meditando, estaba midiendo mis pasos, a dónde voy, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, todos estos años de esfuerzo, dinero invertido en mis estudios, y ahora a dónde voy, y ahora a qué me está llevando el Señor. Todo eso es bueno, pero cuando entra la presencia de Dios, cuando entra la intervención divina, cuando vamos a Dios y sometemos nuestros planes, Él se va a meter. Él va a intervenir y Él nos va a poner en la mejor trayectoria para nuestro mejor destino. No de que nuestros planes estén mal, pero los planes de Dios siempre son mejor. ¿Por qué? Porque no solo te bendicen a ti, sino bendicen a tu familia, bendicen a las personas a tu alrededor, las personas que vas a cruzar en tu vida, donde tú puedes ser un portavoz de una palabra de esperanza, de algo que necesitan aquellas personas que Dios pone y cruzan tu camino. Y aquí vemos el plan de David, que va a llevar el arca y está a punto de caerse. La sostiene un hombre con buenas intenciones, pero cae muerto. Y esto es difícil para David. Lo leía en inglés y decía una traducción en inglés que no que se entristeció, pero se sintió. Vino como un tipo de coraje, de frustración a David. ¿Y por qué pasó esto? Y entonces llega una revelación a él y dice, ¿cómo voy a traer yo el arca de Dios a mi casa? Necesito pensar esto, necesito hacerlo bien. Entonces llevan el arca a la casa de Obed-Edom y ahí se queda por 3 meses. Y seguimos leyendo en el capítulo 6 que dice que llegó un aviso al rey David que había sido bendecida la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Entonces llegó mucha alegría a David y dijo, ya es el tiempo, ahora lo vamos a hacer bien. Entonces trae con él los adecuados que sabían cómo cargar el arca de David. Pero quiero señalarte algo, y dice el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de David, esto ya es la segunda vez, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Aquí vemos la segunda intención. Aquí vemos una vez más el intento de David de acercarse y traer la presencia de Dios a la casa de David, no solo para él, pero para todo el pueblo. Y esta vez la reverencia en la cual fue hecha.
Porque podemos ver en el libro de Éxodo y de Números las instrucciones que el Señor había dado a Moisés de cómo iban a cargar, cómo iban a mover el arca. No cualquier persona podía entrar y hacerlo. No cualquiera persona puede venir y subir y predicar y enseñar. No cualquier persona puede venir y orar por ti aquí en las líneas en el altar. No cualquier doctor puede darte un tratamiento, así como no cualquier persona puede llegar y hacer trabajo de electricidad en tu casa. No cualquier persona puede llegar y hacer carpintería en tu casa sin saber cómo hacerlo, sin tener las instrucciones, sin tener el conocimiento. Aquí lo que vemos es que David trata de hacerlo lo mejor posible conforme a la palabra de Dios. Y él hace el esfuerzo. Puedes ver esto en Crónicas. Él busca a la gente adecuada, llama a la persona que tiene que venir para cargar y llevar el arca de esta manera adecuadamente. Pero lo que más me llama la atención, lo que me habló mucho este fin de semana, el versículo 13: y cada 6 pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hay algo que decir aquí por el precio que hay que pagar por la presencia de Dios. Tú y yo, bajo el nuevo pacto, tenemos acceso al trono de Dios. Podemos acercarnos a Dios y clamar a Él y orar, y tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de Dios. Y en estos tiempos no era tan fácil. Una vez al año se podía hacer, pero tú y yo tenemos acceso al trono de Dios. Pero hay un precio que fue pagado aquí por llevar esta caja de oro que representaba la presencia de Dios. 6 pasos, cada 6 pasos sacrificaban un animal, derramaban sangre. Hay un precio por mantener la presencia de Dios. Hay un precio que pagar por estar cerca a la presencia de Dios. El precio mayor de todo esto ya fue pagado en la cruz del Calvario. Fue Cristo Jesús, quien dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y tú y yo tenemos acceso al trono de Dios. Pero esto es lo que más se puede decir me duele. No me duele, pero me pongo a meditar en esto. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y aún así es difícil leer la Biblia. Y aún así es difícil pasar tiempo orando. Y aún así es difícil tomar a Dios como la prioridad. El trabajo siempre va a estar ahí. La familia ahí está. Tenemos una familia y honramos el tiempo familiar. Y aquí en la iglesia promovemos mucho el tiempo familiar. Animamos, padres, madres, cuando te sientes a comer con tu familia, deja tu teléfono a un lado. Visita con tus hijos, con tu esposa, tu pareja. Habla con ellos, convive, disfruta tus días de descanso con tu familia. Es importante la familia, pero aún más importante el sacrificio, el dedicar el tiempo, el tomar la disciplina de buscar de Dios. Créeme, hermano, hermana, cada vez que en nuestro corazón buscamos de Dios, en nuestro corazón decimos, quiero acercarme más a Dios, ese esfuerzo Dios no lo va a tomar de menos. Cuando nosotros nos empezamos a caminar más hacia Él, más refleja su luz, su presencia, entendemos más revelación de quién es Él. Pero a veces lo que sucede, mientras más Él brilla sobre nuestras vidas, nos damos cuenta a veces que lo que estamos haciendo no está correcto. Y ahí es donde es difícil a veces las cosas. No queremos rendir, no queremos dejar. ¿Has escuchado a veces al pastor Ignacio Barrón que dice, ¿quieres medir tu fe? Mídelo con tus dejares, las cosas que has dejado atrás. Buscar a Dios, buscar su presencia, rendir tu vida a Él requiere un sacrificio. El sacrificio mayor de todo ya fue pagado por Cristo Jesús. Tenemos acceso al Padre, al trono de Dios. Y ahora, ¿por qué no tomamos ventaja de ese acceso que tenemos? Él quiere convivir con nosotros. Él quiere nuestro corazón. Él quiere rendir ese corazón. Él quiere que nosotros rindamos su corazón. Él quiere esa intimidad, esa amistad. Y termino con esto, con lo que te decía al principio de mi mensaje. ¿Cómo explicarle a un niño lo que quiere decir rendir tu corazón, rendir tu vida, rendir todo lo que eres? ¿Cómo le explicaré a mi niña de 9 años, de 7 años? Rinde todo tu corazón a Dios. Y aquí es donde el Señor me llevaba. Podemos tener buenas intenciones, pero no es suficiente las buenas intenciones. Dios no nos pide sacrificio, más nos pide obediencia. Pero el obedecer, el acercarnos a Él, sí requiere de que muramos
a nosotros mismos. Lo dijo mejor Jesús. Lo dijo mejor Él. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El negarte a ti mismo, el morir a tus deseos es difícil. Si yo me sentara con mi hija y le explicara esto, le diría, es como cuando ya estás muy llena de comer y alguien pone un pedazo de pastel enfrente de ti, pero estás llena y sabes que si comes más te va a doler el estómago. Tú tienes la oportunidad de comerte el pastel o no. Tú tienes la oportunidad de decidir sí o decidir no. Así es Dios con nosotros. Podemos tomarlo a Él o tomarlo no. Comentaba con otro joven, tenemos muchas cosas disponibles a nuestras manos, pero no todo nos conviene. El rendir nuestra vida a Dios es decidir, yo te quiero seguir. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero tomar el tiempo de leer esta carta que me has escrito. Quiero tomar el tiempo de sentarme y platicar contigo. A ver si puedo sentir tu corazón, a ver si escucho tu palabra. Y no es a ver si, créeme que lo vas a escuchar. Créeme que vas a saber que Él está ahí cuando tomamos el tiempo de sentar y escuchar lo que Él quiere platicar con nosotros. Eso es todo lo que tengo para compartir contigo en este día. Oramos en el Señor que este año de 2022 sea un año lleno de bendición, lleno de más de la presencia de Dios, lleno de más revelación de quién es Dios en tu vida, llena de más bendición no solo para ti, pero para tu familia, de todos aquellos que están a tu alrededor. Que este año sea un año donde el Señor se revela aún más en tu vida. Lo que ya vivimos está atrás, eso ya pasó. Lo que tenemos todo enfrente de nosotros, eso es importante. Y tenemos esto, promesas de parte de Dios. Las buenas intenciones no son suficientes, mas Dios pide un corazón que está dispuesto a pagar el precio de obediencia, de rendir todo lo que somos para seguirlo y buscar su presencia. Y así como David danzó con todas sus fuerzas, dice la Biblia, él adoraba a Dios con todas sus fuerzas. Él dio todo lo que él tenía de lo mejor para Dios. Que este año sea un año donde damos todo lo mejor para nuestro Dios en cada área de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo y esperamos verte el jueves que viene. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y escuchar la palabra de hoy. Le pedimos al Señor que la palabra de hoy te haya bendecido, ministrado y fortalecido. Nuestro deseo es de que nos demos cuenta todos juntos cuánto Dios nos ama y Él quiere estar involucrado en nuestras vidas para caminar más junto de Él y conocerlo más cada día. Y como pastores te queremos invitar cuando tengas la oportunidad de acompañarnos a nuestros servicios presenciales. Estamos aquí los lunes para orar juntos a las 7, los miércoles y los domingos tenemos servicio a las 10 de la mañana, pero el de las 6 de la noche es en español traducido en inglés. Te animamos a que vengas, nos acompañes, nos encantaría conocerte más. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.